La vida que construyó el ritmo de la vida de Daniele Mercado estaba calibrado al segundo, una precisión nacida de la necesidad y perfeccionada hasta convertirse en arte. Su alarma sonó a las 4:15 de la mañana, una melodía suave que atravesó la oscuridad previa al amanecer de su apartamento de tripulación en el distrito de Al Garhoud de Dubái. La silenció con un movimiento practicado, sus pies ya encontrando el fresco suelo de baldosas antes de que la conciencia la reclamara por completo. 28 años, y ya se movía con la economía de alguien que entendía que el tiempo era la moneda más preciada de todas. El apartamento estaba en silencio, su compañera de piso, Lia, estaba en un vuelo de larga distancia a Seúl, mientras Dani se dirigía al baño, salpicándose la cara con agua fría. El ritual que comenzaba cada día de vuelo durante los últimos 6 años. El espejo reflejaba un rostro que no traicionaba ningún indicio de la hora temprana, ojos oscuros, almendrados, claros y alertas, pómulos altos que captaban la luz suave. Labios llenos con la ligera y perpetua sonrisa que se había convertido en su firma profesional. Recogió su cabello negro liso, asegurándolo en un moño pulcro en la nuca con dedos hábiles que se movían sin dirección consciente. El uniforme del personal de cabina, particularmente para el servicio VIP real, representa más que la marca corporativa, explica Sofía Chen, ex entrenadora de la flota real. Se convierte en una segunda piel, una encarnación física de un papel que exige absoluta compostura, atención al detalle y regulación emocional. Para mujeres como Daniele, la precisión de la apariencia no es vanidad, es armadura. El uniforme de Dani colgaba de la puerta del dormitorio, recién planchado la noche anterior, un vestido azul marino con mangas largas y un escote modesto, cortado con una elegancia que trascendía el atuendo de aerolínea estándar. La insignia de Elite Air Services, un ala de oro estilizada en la solapa, atrapó la luz mientras se vestía, un pequeño símbolo del mundo enrarecido que habitaba, lejos de los campos de caña de azúcar de Bacolod donde había crecido. La tela era fresca y crujiente contra su piel, un recordatorio táctil constante de la vida que había construido a través de la determinación y la excelencia tranquila. Mientras se aplicaba un toque de maquillaje discreto, justo lo suficiente para lucir pulcra sin llamar la atención, sus ojos se detuvieron en la banda plateada que rodeaba su cuarto dedo. Marco se la había dado hace 3 años, en la playa ingeniero civil que trabajaba en la expansión del metro de Dubái, sus días transcurrían bajo el sol del desierto entre hormigón y acero. Se habían conocido durante el segundo año de Dani en Dubái, en una reunión de la comunidad filipina, él con manos callosas y sueños arquitectónicos. Ella con horarios de vuelo y la determinación de sacar a su familia de la precariedad financiera que había marcado su infancia. Su amor había crecido lentamente, construido sobre valores compartidos en lugar de la llama rápida de la pasión, trabajo duro, lealtad familiar y el sueño de un futuro asegurado a través del trabajo honesto. Las relaciones a larga distancia entre trabajadores en el extranjero a menudo siguen patrones predecibles de disolución, señala la doctora Amina Al-Faisal, psicóloga de relaciones. Lo que hizo que Daniele y Marco fueran diferentes fue su enfoque intencional para construir espacios compartidos a pesar de las carreras separadas. No solo estaban planeando un futuro juntos, estaban creando pequeños momentos de conexión en el presente, una base lo suficientemente fuerte como para resistir las presiones de la vida expatriada. El teléfono de Dani vibró con un mensaje mientras se abrochaba los pendientes de oro. Marco, ya en su sitio de construcción, Ingat, Maal Kao. Mantente a salvo hoy. Ella sonrió, escribiendo de vuelta, siempre. Te veo el viernes. Te amo. La tetera silbó en la cocina, solo el tiempo suficiente para una taza rápida de té de jazmín antes de que llegara el transporte de la tripulación. Mientras esperaba que se infusionara, abrió su computadora portátil para escanear el itinerario del día, el Gulfstream G700 privado del jeque Khaled Al-Noaimi, de Abu Dhabi a Londres, regresando al día siguiente. Un vuelo de rutina en el que había trabajado docenas de veces durante los últimos 2 años como parte de la tripulación de cabina preferida del jeque. El jeque Khaled, de 42 años,
era el hermano menor de un miembro de la realeza de alto rango, su cartera incluía importantes participaciones en tecnología, atención médica y bienes raíces en Europa y América del Norte. A diferencia de algunos de los VIP a los que servía, siempre había sido cortés, preguntando por su familia, recordando su preferencia por la fotografía, dando propinas generosas al final de cada viaje. Sus regalos, una bufanda de Hermès después de un viaje a París, billetes de clase económica para que sus padres visitaran Dubái, los había aceptado como cortesía profesional, nunca como un estímulo. La línea entre el servicio y la servidumbre era una que Dani navegaba con tranquila dignidad. Para las trabajadoras filipinas en el Golfo, particularmente aquellas en roles de servicio de proximidad cercana como la asistencia de vuelo o el personal doméstico, los límites profesionales se convierten en una negociación compleja, explica la abogada de derechos laborales María Santos. Existe una expectativa tácita de deferencia que puede desdibujarse fácilmente en algo más problemático. Mujeres como Daniele desarrollan estrategias sofisticadas para mantener el profesionalismo mientras desvían la atención no deseada, estrategias que se vuelven una segunda naturaleza, casi invisibles para los observadores externos. El transporte de la tripulación se detuvo precisamente a las 5:30 de la mañana, el conductor tocó la bocina una vez como lo hacía todas las mañanas. Dani recogió su pequeña maleta de mano, empacada con la eficiencia de alguien que vivía perpetuamente entre destinos, y cerró la puerta del apartamento detrás de ella. El aire antes del amanecer prometía otro día abrasador, la humedad ya se acumulaba como un peso. Dentro de la camioneta con aire acondicionado, intercambió saludos silenciosos con los otros miembros de la tripulación, la mayoría todavía medio dormidos. Utilizó el viaje de 40 minutos al Aeropuerto Internacional Zayed para revisar mentalmente las preferencias del jeque, agua Evian a temperatura ambiente, periódicos Financial Times y Al-Khalej. Una particular mezcla de café libanés servida en pequeñas tazas de porcelana. La terminal privada en Ahuache existía en una realidad paralela a la explanada principal donde los turistas y los viajeros de clase económica se codeaban por el espacio. Aquí, los suelos de mármol brillaban bajo una iluminación tenue, las salas de oración estaban equipadas con alfombras tejidas a mano y los procedimientos de seguridad, aunque igual de minuciosos, se llevaban a cabo con discreta eficiencia. Dani se movió a través de la entrada del personal con facilidad practicada, pasando su credencial a través de puertas seguras hasta llegar a la sala de reuniones de la tripulación. Elite Air Services se enorgullece de mantener los más altos estándares para nuestros distinguidos clientes, anunció el sobrecargo principal a la tripulación reunida, Dani y 2 auxiliares de vuelo masculinos. Ambos también filipinos. El jeque Khaled ha solicitado una parada adicional en Londres en este viaje, una cena con inversores. La aeronave permanecerá en Luton durante la noche, con alojamiento organizado en Deceboí para la tripulación. Mientras concluía la reunión informativa, apareció un mensaje de texto en el teléfono de Dani, no de Marco, sino de un número que reconoció. Como perteneciente al asistente personal del jeque Khaled, el jeque solicita su presencia en el salón privado durante la escala en Abu Dhabi esta noche, 8 de la noche cena formal. Dani sintió un pequeño aleteo de inquietud. En 2 años volando con el jeque Khaled, ocasionalmente había solicitado miembros específicos de la tripulación para vuelos particulares, pero nunca una reunión privada durante una escala. El mensaje existía en un área gris, no era exactamente una asignación de trabajo, pero llegaba a través de canales oficiales. Negarse podría poner en peligro su posición, aceptar significaba ir más allá de los límites cuidadosamente mantenidos de su función profesional. Este tipo de invitación representa un momento crucial en la dinámica de poder, explica el Dr. Ferd Nasser, psicólogo laboral. Es deliberadamente ambiguo, lo suficientemente profesional como para dificultar la negativa, lo suficientemente personal como para cambiar la relación. Para alguien en la posición de Daniele, con dependientes familiares y el estado de visa vinculado al empleo, tales momentos se convierten en decisiones de alto riesgo sin una opción segura clara. Dani dudó,
Luego escribió una respuesta que caminaba por la línea diplomática que había perfeccionado. Gracias por la invitación. Sería un honor asistir en mi capacidad como directora de servicio de cabina. El sutil énfasis en su función profesional fue intencional, un refuerzo suave de los límites. La respuesta llegó inmediatamente: el coche la recogerá a las 7:30 de la tarde. El vuelo en sí se desarrolló con la precisión de un reloj que caracterizaba el servicio de Elite Air. El jeque Khaled llegó a la terminal privada 10 minutos antes de la salida programada, acompañado por su habitual equipo de seguridad y 2 socios comerciales. Saludó a Dani con el mismo cortés asentimiento que siempre ofrecía, sin mostrar ninguna indicación de que algo fuera de lo común aguardara esa noche. Mientras el Gulfstream navegaba a 40.000 pies, Dani se movía por la cabina con gracia practicada, sirviendo el menú personalizado preparado por el chef personal del jeque. El interior de la aeronave era una obra maestra de lujo discreto: asientos de cuero color crema, mesas de nogal burdeos, alfombras tejidas a mano en patrones geométricos apagados. Conocía cada centímetro del espacio, podía navegarlo con los ojos vendados si era necesario. Los jets privados de la realeza del Golfo representan más que transporte, señala James Reynolds, consultor de aviación de lujo. Son extensiones de la identidad personal y embajadas móviles. El personal que opera estas aeronaves no son solo proveedores de servicios, sino guardianes de la reputación, que se espera que anticipen las necesidades antes de que se expresen y resuelvan los problemas antes de que se materialicen. El vuelo aterrizó en Abu Dhabi justo después de las 6 de la tarde. El jeque y sus asociados partieron para reuniones mientras la tripulación completaba sus controles posteriores al vuelo. Dani regresó al hotel de la tripulación en la isla de Yas con el tiempo justo para ducharse y cambiarse antes de que llegara el coche. Seleccionó un modesto vestido azul marino con mangas de 3/4 y un escote alto, lo suficientemente profesional para una función de trabajo, lo suficientemente formal para cenar con un cliente VIP. Su cabello permaneció en su moño pulcro, su maquillaje discreto. El simple anillo de plata en su dedo captó la luz mientras recogía su pequeño bolso de mano. El coche, un Mercedes negro con ventanas polarizadas, llegó precisamente a las 7:30 de la tarde. Un conductor trajeado abrió la puerta sin conversación. Condujeron no a la terminal principal como ella había esperado, sino a un edificio separado en los terrenos del aeropuerto, una estructura baja de vidrio y acero sin señalización externa. Los discretos guardias emiratíes en la entrada asintieron a su llegada. Las puertas se abrieron automáticamente a un espacio que pocos fuera de los círculos reales presenciaron alguna vez. El comedor privado era íntimo sin ser pequeño, las paredes revestidas con paneles iluminados de alabastro translúcido, una mesa de madera de olivo pulida dispuesta para 2. El jeque Khaled se puso de pie cuando ella entró, señalando la silla frente a la suya. Un camarero apareció en silencio, sirviendo agua en copas de cristal antes de desaparecer por una puerta oculta. Gracias por acompañarme, Daniele, dijo el jeque, su inglés perfecto, producto de la educación en Oxford y Harvard. Espero que no te importe el ambiente informal. En absoluto, Su Excelencia, respondió Dani, usando el título honorífico apropiado para su posición. Es un honor representar a Elite Air Services. El sutil refuerzo de su capacidad profesional pareció divertirle. Siempre tan adecuada, tan profesional. Eso es lo que he admirado de ti estos últimos años. La comida se desarrolló con la coreografía precisa del servicio de alto nivel: cordero infundido con agua de rosas, arroz con azafrán, verduras dispuestas como arte botánico. La conversación se mantuvo a salvo dentro de los límites profesionales: las próximas reuniones en Londres, los cambios en la industria de la aviación, sus observaciones de años de servicio de élite. Si había un propósito más allá de la cortesía profesional, permanecía velado detrás de modales sociales impecables. Hasta que se retiró el postre, y el jeque Khaled se llevó la mano al bolsillo de su chaqueta. Tengo una proposición para ti, Daniele, dijo. Su tono cambió sutilmente mientras colocaba una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa entre ellos.
Una que espero que consideres cuidadosamente. La caja se sentó como un agujero negro en el mantel blanco, doblando la luz conversacional a su alrededor. La mano de Dani, que buscaba su vaso de agua, se congeló en el aire. Necesito una esposa, continuó, su voz objetiva, como si estuviera discutiendo un acuerdo comercial, que, se dio cuenta con repentina claridad, era exactamente lo que era esto. Alguien elegante, discreta, consumada. Alguien como tú. Abrió la caja, revelando un anillo de diamantes que hacía que su simple banda plateada pareciera un juguete de niño en comparación. $5 millones. Una villa a tu nombre. Tu familia cuidada de por vida. Tu prometido, hizo una pausa, sus ojos se dirigieron a su anillo de plata, puede conservar su trabajo, su visa. Nadie necesita saber que no es amor. El aire pareció cristalizarse a su alrededor, el tiempo suspendido en el espacio entre un latido y el siguiente. Dani sintió una extraña calma descender, la claridad que llega cuando una situación compleja se resuelve repentinamente en su forma más simple. Sus manos, que deberían haber temblado, estaban perfectamente firmes mientras se quitaba el anillo de compromiso, colocándolo en la bandeja junto a la caja de terciopelo. Mi amor no está a la venta, Su Excelencia, dijo, su voz tranquila pero absolutamente firme. Y mi prometido no es una nota a pie de página. Él es el hombre que he elegido. Se puso de pie, alisando su vestido con el mismo gesto habitual que usaba antes de saludar a los pasajeros. Gracias por el honor de su consideración. Debo declinar respetuosamente. La expresión del jeque no cambió, pero algo en sus ojos se alteró, una frialdad entrando donde había habido certeza. Deberías pensar detenidamente, Daniele. Oportunidades como esta no llegan dos veces. Algunas oportunidades no deberían llegar en absoluto, respondió ella, las palabras que emergieron de un lugar de claridad moral que trascendía el miedo. Buenas noches, Su Excelencia. Salió, la espalda recta, los pasos medidos, la misma compostura profesional que había cultivado durante años de servicio llevándola a través de la puerta, pasando los guardias, hacia el coche que esperaba. Solo allí, en la oscuridad detrás de las ventanas polarizadas, se permitió temblar, su mano buscando instintivamente el anillo que ya no estaba en su dedo. La banda plateada brilló bajo las luces que pasaban, dejada en un mantel blanco junto a una caja de terciopelo que valía más que todas las ganancias de su vida. Un símbolo pequeño y perfecto de todo lo que no estaba dispuesta a entregar, incluso por $5 millones. Si esta historia de integridad frente a opciones imposibles le parece tan convincente como a mí, tómese un momento para darle me gusta a este video y presionar ese botón de suscripción. Recién estamos comenzando, y las consecuencias de la valiente negativa de Dani la sacudirán hasta la médula. Las secuelas del No el hotel de la tripulación en la isla de Jazz era un estudio de lujo anónimo, habitaciones idénticas en pasillos idénticos, diseñadas para la ocupación transitoria y el apego mínimo. Dani se sentó en el borde de la cama impecable, todavía con su vestido azul marino, mirando el dedo anular desnudo de su mano izquierda. La ausencia de su anillo dejaba una presión fantasma, una sensación fantasmal de la vida que acababa de elegir sobre una riqueza inimaginable. Fuera de su ventana, el parque temático Ferrari World brillaba en rojo contra el cielo nocturno, su enorme cúpula incongruentemente alegre contra el peso de la decisión que se cernía sobre sus hombros. Necesitaba llamar a Marco. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 10:47 de la noche. Él estaría en casa después de su sitio de construcción, probablemente viendo los momentos destacados del fútbol o preparando su almuerzo para mañana. Su simple rutina, la arquitectura mundana de una vida ordinaria, de repente parecía inestimable. Sus dedos temblaron ligeramente mientras marcaba, el tono de llamada internacional se extendía entre ellos como un cordón umbilical que conectaba mundos separados. Mal. Su voz, cálida con el ligero acento de su crianza en cebuano, inmediatamente asentó algo en su pecho. ¿Todo bien? Estás llamando tarde.
¿Cómo comprimir la surrealista proposición de la noche en palabras que no lo aterraran? Se decidió por la verdad más simple. Me pidió que eligiera. Elegí lo nuestro. Un latido de silencio mientras Marco absorbía la críptica declaración. ¿Quién te pidió que eligieras qué, Dani? Ella le contó sobre la cena privada, la caja de terciopelo, los 5 millones de dólares, el frío cálculo en los ojos del jeque Khaled. Le contó que se había dejado el anillo, un pequeño acto de desafío que ahora parecía a la vez valiente y tonto. A medida que la historia se desarrollaba, escuchó que la respiración de Marco cambiaba, volviéndose más controlada, más deliberada, la forma en que lo hacía cuando estaba manejando la ira o el miedo. Te alejaste de 5 millones de dólares, dijo finalmente, su tono en algún lugar entre el asombro y la alarma. Por esto. Por nosotros. No había elección que hacer, respondió ella, las palabras que emergieron con una certeza que incluso la sorprendió. ¿Qué clase de vida sería esa? ¿Qué clase de persona me convertiría? Marco se quedó en silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, el orgullo se mezcló con la advertencia en su voz. Estoy orgulloso de ti, Dani. Siempre has sido la persona más fuerte que conozco. Pero ten cuidado. Hombres como él no aceptan un no por respuesta. No de personas como nosotros. Personas como nosotros, repitió ella suavemente. La frase encapsulaba todo, su estatus como trabajadores en el extranjero, su dependencia de las visas de empleo, la precaria cuerda floja económica que caminaban entre la oportunidad y la vulnerabilidad. En la jerarquía de expatriados del Golfo, ocupaban un nivel medio, profesionales cualificados, respetados por su experiencia, pero en última instancia reemplazables, su presencia supeditada a la utilidad continua. Prométeme que tendrás cuidado, insistió Marco. Cambia de vuelo si puedes. No te quedes a solas con él de nuevo. Ella prometió, aunque ambos sabían que sus opciones eran limitadas. Elite Air Services asignaba a la tripulación basándose en las preferencias del cliente, no en la comodidad del empleado. Solicitar una reasignación sin evidencia clara de incorrección plantearía preguntas que ella no podía permitirse responder. Su familia en Bacolod dependía de su salario, la medicación de su padre, el pequeño negocio de su madre, la matrícula universitaria de su hermano menor. El peso de esas responsabilidades se sentó pesadamente junto a sus principios recién recuperados. La mañana después de tales encuentros revela el verdadero diferencial de poder en juego, explica la doctora Nadia Hussein, experta en seguridad en el lugar de trabajo. El individuo poderoso continúa su vida sin cambios, mientras que la persona que lo rechazó debe navegar repentinamente por un campo minado de posibles consecuencias, profesionales, financieras, a veces incluso físicas. El coraje requerido no es solo en el momento de la negativa, sino en cada momento que sigue. El sueño eludió a Dani esa noche, su mente reviviendo la expresión del jeque mientras colocaba su anillo junto a su caja de terciopelo. La mirada en sus ojos no había sido de ira o incluso sorpresa, había sido algo más frío, una recalibración, como si de repente hubiera pasado de ser un activo deseable a un problema que requería resolución. Cuando finalmente amaneció sobre Abu Dhabi, se sintió vacía, funcionando con adrenalina y determinación mientras se ponía su uniforme para el vuelo de regreso a Londres. El jeque y sus asociados abordaron a la hora programada, su comportamiento hacia ella perfectamente correcto, sin traicionar nada de la propuesta de la noche anterior. En todo caso, fue más cortés de lo habitual, su mirada nunca se detuvo, sus peticiones canalizadas a través de su asistente personal en lugar de directamente a ella. La actuación fue impecable, una clase magistral de compostura aristocrática, y de alguna manera más inquietante de lo que habría sido una hostilidad abierta. Este aparente retorno a la normalidad es en sí mismo un juego de poder, señala el Dr. Jonathan Chen, psicólogo criminal. Crea disonancia cognitiva para el objetivo, haciéndole cuestionar su propia percepción de los acontecimientos, preguntándose si ha reaccionado de forma exagerada o incluso comenzando a dudar de su recuerdo del encuentro. Es una forma sofisticada de gaslighting,
que deja a la víctima perpetuamente desequilibrada. El regreso a Dubái trajo cambios sutiles pero inconfundibles al panorama profesional de Dani. Sus asignaciones de vuelo, que antes eran una rotación predecible de rutas premium, se rebajaron a viajes más cortos y menos prestigiosos. El sobrecargo principal, que siempre había elogiado su atención al detalle, comenzó a encontrar problemas menores con su servicio: un vaso de agua no rellenado con la suficiente rapidez, un periódico doblado incorrectamente. Infracciones minutas que nunca antes habrían merecido mención. 3 días después de la cena, su supervisor la llamó a la oficina, su expresión cuidadosamente neutral. Ha habido cierta preocupación por tus interacciones con ciertos clientes VIP, dijo, sin mirarla a los ojos. Nada formal, solo susurros. ¿Entiendes lo delicadas que son estas relaciones, Daniele? Lo fácil que pueden ser dañadas. La advertencia era clara, aunque expresada en eufemismos corporativos. Estaba siendo vigilada. Los límites del comportamiento aceptable se habían desplazado bajo sus pies, creando arenas movedizas de expectativas tácitas. Mantuvo la compostura, agradeciéndole la retroalimentación con la misma sonrisa profesional que ofrecía a los pasajeros más difíciles. Pero por dentro, una fría certeza estaba echando raíces: esto era solo el comienzo. Una semana después, abrió su taquilla para encontrar una pequeña nota, doblada cuidadosamente encima de sus zapatos de uniforme de repuesto. La letra no le era familiar, el mensaje breve: algunas puertas deben permanecer cerradas. Otras deben abrirse antes de que se cierren de golpe. Sin firma, sin contexto, solo la amenaza implícita flotando en el aire estéril de la sala de tripulación. La intimidación anónima cumple múltiples propósitos en estos escenarios, explica Rashida Al-Mansouri, consultor de seguridad. Más allá de la obvia intención de asustar, crea un ambiente donde el objetivo nunca se siente seguro, nunca sabe quién podría estar mirando o informando. Los colegas se convierten en amenazas potenciales, los espacios de trabajo se convierten en territorio hostil. El costo psicológico es inmenso, diseñado para desgastar la resistencia con el tiempo. En el mundo enrarecido que habitaba el jeque Khaled, las secuelas de la negativa de Dani crearon ondas de otro tipo. La prima del jeque, la jequesa Leila Al-Noaimi, se sentó frente a él en el estudio privado de su villa en la isla Saadiyat, su expresión pensativa mientras consideraba la situación que él había descrito. A sus 45 años, Leila era la mente estratégica de la familia, su MBA de Harvard y una década en Goldman Sachs la convertían en la arquitecta de la expansión global de su imperio comercial. Una azafata, repitió, las palabras precisas y ligeramente desaprobatorias. Filipina. Comprometida con un ingeniero. ¿Y le propusiste, exactamente qué? Un acuerdo, respondió Khaled, agitando el té en su taza. Mutuamente beneficioso. $5 millones por discreción y compañía. Leila suspiró, colocando su taza sobre la mesa con incrustaciones con un suave clic. ¿Y esto te pareció sensato con la fusión saudí a 2 meses de cerrarse? Una fusión donde tu imagen como viudo estable y en duelo es fundamental para la confianza de los inversores. El contexto tácito flotaba entre ellos: la esposa de Khaled había muerto 3 años antes. Su batalla contra la leucemia lo había transformado a los ojos de la comunidad empresarial de un príncipe playboy a una figura comprensiva de dolor digno. Esta narrativa había demostrado ser inesperadamente valiosa, abriendo puertas que antes habían permanecido cerradas, particularmente con la conservadora familia saudí cuyas participaciones energéticas buscaban adquirir. Fue un error de cálculo, admitió, lo más cerca que estaría de reconocer un error. Pero uno contenido. La mirada de Leila se agudizó. ¿Está contenido? Dijiste que ella te rechazó públicamente. Dejó su anillo como un gesto dramático. ¿Qué pasa si habla de esto? ¿Publica en las redes sociales? ¿Contacta a un periodista? La fusión vale $2.000 millones, Khaled. La reputación de la familia vale más.
Por un momento, algo peligroso parpadeó en los ojos de Khaled, un atisbo del temperamento que generalmente mantenía cuidadosamente a raya. Ella no hablará. Es más inteligente que eso. Lo suficientemente inteligente como para rechazar 5 millones de dólares, señaló Leila secamente. Lo que sugiere principios que podrían extenderse a decir la verdad, por inconveniente que sea. Se puso de pie, alisando su impecable traje, Chanel, hecho a medida para adaptarse tanto a la modestia islámica como al vestuario de poder corporativo. Haz que desaparezca, Khaled. En silencio. Sin drama, sin titulares, sin complicaciones. El acuerdo saudí se cierra en 8 semanas. Después de eso, puedes proponerle matrimonio a quien desees. El gesto despectivo de su mano redujo a Dani de una mujer de principios a un problema que requería resolución, una perspectiva que se alineaba perfectamente con la propia recalibración de Khaled. Él asintió, ya buscando su teléfono mientras su prima se iba. La llamada se conectó al segundo timbrazo. Rashid, le dijo a su jefe de seguridad, un exoficial de inteligencia cuya discreción solo era igualada por su minuciosidad. Necesito vigilancia sobre una empleada. Daniele Mercado. Elite Air Services. A medio mundo de estas maquinaciones, Dani se sentó con las piernas cruzadas en su cama en el apartamento de la tripulación, su computadora portátil abierta a una videollamada con su hermana menor en Manila. El rostro de Nina llenó la pantalla, su expresión cambió de deleite al ver a su hermana a preocupación al registrar las sombras debajo de los ojos de Dani, la tensión en su postura generalmente relajada. ¿Qué pasa, Ate?, preguntó Nina, usando el título honorífico para hermana mayor. Pareces cansada. Dani dudó. Compartir la verdad sería transferir su carga de miedo, propagar el contagio de la ansiedad a una familia que ya tenía suficientes preocupaciones. Pero permanecer en silencio era enfrentar la creciente sombra sola. Eligió un camino intermedio, una verdad parcial que podría servir como protección sin causar pánico. Estoy teniendo algunos problemas en el trabajo, dijo con cuidado. Nada serio todavía, pero, si algo me sucede, Nina, es porque dije no a algo que no podía aceptar. Necesito que sepas eso. Los ojos de Nina se abrieron, el optimismo de su estudiante universitaria dio paso a la conciencia más aguda de una joven que había crecido leyendo sobre trabajadores en el extranjero que desaparecieron. Que fueron encontrados muertos en congeladores, que regresaron a casa en ataúdes con lesiones inexplicables. Ate, me estás asustando. ¿A qué dijiste no? ¿Quién te está amenazando? Nadie me ha amenazado, aclaró Dani, aunque la nota en su taquilla sugería lo contrario. Es solo una sensación. Una precaución. Ella forzó una sonrisa. Probablemente nada. Pero después de que terminó la llamada, abrió la aplicación de memo de voz en su teléfono, su dedo cerniéndose sobre el botón de grabar por un largo momento antes de que lo presionara. Mi nombre es Daniele Mercado, comenzó, su voz firme a pesar de la naturaleza surrealista de lo que estaba haciendo. Soy azafata de Elite Air Services en Dubái. El 18 de septiembre de 2023, el jeque Khaled Al-Noaimi me propuso matrimonio, ofreciendo 5 millones de dólares por lo que sería efectivamente una relación contractual. Me negué. Si algo me sucede después de esta grabación, es debido a esa negativa. Ella dudó, luego agregó, Marco, si escuchas esto. Mantuve mi promesa. Nos elegí a nosotros. Siempre. Guardó el archivo, lo cifró y lo envió a una dirección de correo electrónico a la que solo su hermana podía acceder. Una migaja de pan digital, un rastro que conducía a la verdad si sucedía lo peor. Luego eliminó el original de su teléfono, borrando la evidencia mientras preservaba su fantasma en el éter digital. Fuera de su ventana, Dubái brillaba con su promesa característica, una ciudad de oportunidades, de reinvención, de sueños manifestados en acero y vidrio. Pero a medida que la noche se posaba sobre el horizonte, Dani sintió el peso de una realidad diferente presionando,
el ecosistema en la sombra que existía bajo la superficie reluciente, donde el poder operaba de acuerdo con reglas no escritas pero universalmente entendidas. Había violado esas reglas, se había atrevido a decir no a un hombre no acostumbrado a la negativa. Ahora descubriría el precio de ese desafío. Al otro lado de la ciudad, en un edificio de oficinas anodino en Jumeirah, Rashid revisó el informe de vigilancia preliminar sobre Daniele Mercado. Sus rutinas fueron documentadas con precisión clínica: transporte de la tripulación a las 6 de la mañana, café en Al-Agua a las 7 de la mañana en los días libres, llamadas a su prometido todas las noches a las 9 de la noche, compras los jueves, reunión de la comunidad filipina cada segundo domingo. Una vida de simplicidad disciplinada, su propia previsibilidad la hacía vulnerable. Dejó el informe a un lado, buscando su teléfono. La trampa tendría que ser cebada con cuidado, lo suficientemente profesional como para obligar al cumplimiento, lo suficientemente urgente como para eludir las sospechas. Marcó el número que había obtenido a través del directorio interno de Elite Air. Señora Mercado, dijo cuando ella contestó, su voz con la fácil autoridad del oficialismo. Soy Omar de Recursos Humanos. Se ha programado una revisión urgente de cumplimiento del uniforme. Asistencia obligatoria. Mañana, 10 de la mañana, edificios en la ciudad Califa. Su empleo continuo depende de su pronta llegada. La ligera vacilación antes de su acuerdo le dijo que sentía que algo andaba mal. Pero al igual que la mayoría de los trabajadores expatriados, sus opciones estaban limitadas por la ecuación fundamental del empleo en el Golfo: cumplimiento o partida. Ella vendría. Y la maquinaria puesta en marcha por su negativa continuaría su inexorable operación, transformando un momento de claridad moral en una historia de advertencia susurrada entre la fuerza laboral invisible que mantenía a los Emiratos en funcionamiento. Si cree que entiende hacia dónde se dirige esta historia, prepárese. El verdadero horror de lo que le sucedió a Daniele Mercado después de que dijo no a uno de los hombres más poderosos de Abu Dhabi solo está comenzando a desarrollarse. Suscríbase ahora para seguir la escalofriante cadena de eventos que condujo a su desaparición y al único anillo de plata que se convirtió en la única prueba de que alguna vez existió. La trampa vestida de deber. El edificio en la ciudad Califa existía en un curioso espacio liminal, ni totalmente comercial ni completamente residencial. Una estructura anodina de hormigón color arena con ventanas de espejo que reflejaban el duro sol de la mañana. Dani salió del taxi a las 9:52 de la mañana, 8 minutos antes de la hora señalada, su uniforme impecable como siempre, un pequeño cuaderno agarrado en su mano. Su reflejo se fragmentó en la fachada mientras se acercaba a la entrada, multiplicándola en docenas de figuras idénticas, todas caminando con el mismo paso decidido que disimulaba la inquietud que se agitaba bajo su exterior compuesto. El vestíbulo no contenía nada que sugiriera un engaño: un mostrador de recepción atendido por una joven emiratí en una abaya negra, un guardia de seguridad posicionado discretamente junto al banco de ascensores, palmeras en macetas de latón que proporcionaban el toque obligatorio de verdor corporativo. Dani se acercó al mostrador, su sonrisa profesional firmemente en su lugar. Daniele Mercado, dijo. Tengo una reunión con recursos humanos a las 10 en punto. La recepcionista revisó su computadora, luego asintió. 15º piso. La están esperando. El ascensor ascendió con la eficiencia silenciosa de la maquinaria costosa, los números se iluminaban en secuencia: 3, 4, 5. Cada piso la acercaba a lo que sus instintos advertían cada vez más que podría ser algo más que una revisión de cumplimiento de uniforme de rutina. Omar de Recursos Humanos, un nombre que no podía recordar de ninguna interacción anterior, un departamento que generalmente se comunicaba a través de canales oficiales en lugar de llamadas telefónicas personales. La arquitectura del engaño a menudo incorpora elementos de legitimidad, explica el experto en seguridad Michael Ramírez. Un edificio real. Un ascensor que funciona. Una recepcionista que cree que está dirigiendo a los visitantes a citas genuinas.
Estos elementos auténticos sirven como anclas cognitivas que anulan nuestra sospecha natural. Para cuando las inconsistencias se vuelven aparentes, el objetivo ya se ha comprometido con un curso de acción que es difícil de revertir. Las puertas del ascensor se abrieron en el 15º, revelando un pasillo que parecía extrañamente tranquilo para un día laboral. Sin conversación ambiental, sin teléfono sonando, sin el sutil paisaje sonoro de la actividad corporativa. Solo una única puerta al final del pasillo, vidrio esmerilado con las palabras grabadas, Recursos Humanos, Elite Air Services. Danny dudó, su mano cerniéndose sobre la manija de la puerta. En los 6 años que había trabajado para Elite Air, había visitado su departamento de RRHH Real innumerables veces, en su sede en Sheikh Zayed Road. Una torre reluciente de vidrio y acero que coincidía con el posicionamiento de marca premium de la compañía. No aquí, en este edificio anónimo en la ciudad califa, a millas de cualquiera de sus operaciones oficiales. Pero dar marcha atrás ahora significaba desafiar una instrucción directa de lo que parecía ser su empleador. Significaba arriesgar el estado de visa que le permitía mantener a su familia, la carrera que había construido con años de servicio dedicado. El peso de estas responsabilidades empujó contra su creciente alarma, inclinando la balanza hacia el cumplimiento incluso cuando cada instinto le urgía a retirarse. Ella abrió la puerta. La oficina del interior era austera, funcional, despojada de personalidad. Un escritorio, 3 sillas, un archivador, un dispensador de agua en la esquina. Sin plantas, sin fotografías, sin obras de arte corporativas en las paredes. Un hombre con un traje de carbón se sentó detrás del escritorio, sus rasgos dispuestos en una expresión de neutralidad burocrática. No se puso de pie cuando ella entró, simplemente señaló la silla frente a él. Señora Mercado. Por favor, siéntese. Había algo ensayado en su comportamiento, una actuación de autoridad en lugar de su encarnación natural. Su escritorio sostenía una sola carpeta de archivos, conspicuous y posicionada, su nombre visible en la pestaña. Entiendo que hay una revisión de cumplimiento del uniforme, dijo Danny, su voz firme a pesar de la inquietud que ahora pulsaba a través de sus venas como un segundo latido. Entre otros asuntos, respondió el hombre, abriendo la carpeta con lentitud deliberada. Hemos recibido algunos informes preocupantes sobre su relación con ciertos clientes VIP. Sacó una fotografía, colocándola sobre el escritorio entre ellos. Danny la reconoció inmediatamente, ella misma y el jeque Khaled en el salón privado en Abu Dhabi, la noche de la propuesta. Estaban sentados a la mesa, su expresión intensa, su postura atenta pero profesional. El ángulo sugería que había sido tomada subrepticiamente, tal vez por una cámara de seguridad o un miembro del personal. Esto parece mostrar un incumplimiento del protocolo de la empresa, continuó el hombre, su tono sugería conclusiones ya alcanzadas. Las cenas privadas con clientes están estrictamente prohibidas sin autorización previa. Danny sintió que descendía una fría claridad, del tipo que llega cuando la sospecha se cristaliza en certeza. Esto no se trataba de uniformes. Esto se trataba del orgullo herido del jeque, su necesidad de reafirmar el control después de su rechazo. Estaba de servicio, respondió ella, manteniendo la compostura que se había convertido en su armadura profesional. La invitación llegó a través de canales oficiales. Asistí en mi capacidad como directora de servicio de cabina, como mi respuesta a la invitación claramente establecía. ¿Un destello de algo, molestia? ¿Recalculación? Cruzó el rostro del hombre. ¿Y usted rechazó una invitación personal del jeque durante esta reunión, no es así? La pregunta confirmó lo que ella ya sabía, esto no era RRHH. Esto era otra cosa, una actuación diseñada para intimidar, para establecer una fechoría donde no existía ninguna. Mantuve los límites profesionales apropiados, dijo con cuidado. Según lo exige el código de conducta de Elite Air. El hombre cerró la carpeta con un chasquido brusco. Señora Mercado, prescindamos de la pretensión. Se ha colocado en una posición precaria.
El jeque Khaled no es simplemente un cliente VIP, es un importante accionista en la infraestructura de aviación en todos los Emiratos. Su insatisfacción tiene consecuencias. Eso suena a una amenaza, observó Danny, su voz más tranquila pero no menos firme. Una verificación de la realidad, corrigió él, poniéndose de pie abruptamente. Una que su situación exige. Estos escenarios de autoridad simulada explotan patrones profundamente arraigados de cumplimiento, explica la doctora Maya Patel, psicóloga social. La mayoría de las personas están condicionadas a ceder a la autoridad institucional percibida, especialmente en entornos de alto riesgo donde los medios de vida están en peligro. El objetivo no está respondiendo al individuo que hace las demandas, sino al marco construido de autoridad que parecen representar. Así es como personas inteligentes y perceptivas pueden ser maniobradas hacia situaciones cada vez más peligrosas. Mientras Danny se levantaba para irse, la puerta de la oficina se abrió detrás de ella. Dos hombres entraron, de hombros anchos, inexpresivos, sus trajes no podían disfrazar por completo las constituciones musculares debajo. Su presencia bloqueó la salida, transformando lo que había sido incómodo en algo innegablemente peligroso. Al jeque Al-Noaimi le gustaría hablar con usted, anunció el hombre detrás del escritorio. En privado. La palabra, en privado, quedó en el aire como una sentencia, sus implicaciones expandiéndose para llenar el espacio estéril. La mente de Danny corrió, calculando opciones que disminuían con cada segundo que pasaba. El edificio era territorio desconocido. El ascensor requería una tarjeta de acceso para su funcionamiento. Su teléfono estaba en su bolso, pero cualquier llamada tardaría preciosos minutos en conectarse, en explicar, en traer ayuda, minutos que claramente no tenía. Necesito informar a mi supervisor de cualquier cambio de horario, dijo, buscando su bolso con una deliberada informalidad. Protocolo de la empresa. Uno de los hombres dio un paso adelante, interceptando su movimiento. Su supervisor ha sido informado, dijo, su acento lo identificaba como del norte de África, quizás egipcio o tunecino. Un coche está esperando. En ese momento, la arquitectura completa de la trampa se reveló con claridad aterradora. Nunca hubo una revisión de uniforme, nunca hubo una preocupación de RRHH. Solo había habido esto, un escenario cuidadosamente construido diseñado para aislarla, para crear una apariencia de legitimidad alrededor de lo que era esencialmente un secuestro. Y ella había entrado voluntariamente, limitada por la misma conciencia profesional que había dado forma a su carrera. Si es tan amable de acompañarnos, dijo el primer hombre, moviéndose hacia una puerta lateral que ella no había notado hasta ahora. Danny sintió que su cuerpo respondía automáticamente, memoria muscular de años de seguir instrucciones, de navegar jerarquías con deferencia educada. 3 pasos hacia la puerta antes de que su mente reafirmara el control, antes de que el instinto de supervivencia se encendiera a través de la neblina del cumplimiento condicionado. Lo siento, pero necesito irme, dijo, volviéndose hacia la entrada principal. Mi prometido me está esperando para almorzar. Sabe exactamente dónde estoy. La mentira surgió con sorprendente convicción, una improvisación desesperada que podría crear la suficiente duda como para cambiar sus cálculos. Los hombres intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. El jeque simplemente desea hablar con usted, insistió el de la puerta lateral. Para aclarar este desafortunado malentendido. Sería imprudente negarse. El mensaje subyacente era inconfundible, podía ir voluntariamente, manteniendo la ilusión de elección, o podían prescindir de la pretensión por completo. Danny entendió el cálculo del poder en el trabajo, preferían el cumplimiento a la fuerza, preferían que ella participara en su propio cautiverio en lugar de crear complicaciones que pudieran dejar evidencia, testigos. Preguntas. Su mano se movió hacia el pequeño micrófono oculto en la manga de su uniforme, una característica de seguridad estándar para el personal de cabina, diseñada para registrar incidentes de pasajeros o instrucciones de emergencia.
Con un gesto sutil perfeccionado a través de simulacros de seguridad, lo activó, el pequeño clic inaudible para cualquiera menos para ella. Muy bien, dijo, su voz firme a pesar del miedo que ahora corría por su sistema. Hablaré con él. La escoltaron a través de la puerta lateral, por un pasillo de servicio, y a un montacargas que descendió a un nivel de estacionamiento subterráneo. Un SUV negro con ventanas polarizadas esperaba, el motor en marcha, el conductor invisible detrás del vidrio oscurecido. Uno de los hombres abrió la puerta trasera, indicándole que entrara. Mientras se acercaba al vehículo, Dani susurró en su manga, sus labios apenas moviéndose: Marco, si escuchas esto. Mantuve mi promesa. El micrófono capturó sus palabras, almacenándolas en el sistema de seguridad integrado del uniforme, un sistema diseñado para proteger a los pasajeros. Que ahora servía como su último y desesperado intento de dejar un rastro, de crear un registro de lo que estaba sucediendo. La puerta del SUV se cerró detrás de ella con el sólido golpe de la ingeniería costosa, sellándola en una oscuridad que olía a cuero y colonia masculina. A través de las ventanas polarizadas, vio la ciudad retroceder, las relucientes torres de Abu Dhabi encogiéndose en la distancia mientras conducían hacia el desierto. El paisaje exterior se transformó, la densidad urbana dio paso a desarrollos dispersos. Luego a la extensión vacía de arena que había existido mucho antes del meteórico ascenso de los Emiratos y que permanecería mucho después. El lugar perfecto para que alguien desapareciera sin dejar rastro. En el apartamento de la tripulación en Dubái, Marco Reyes caminaba por la pequeña sala de estar, su teléfono agarrado en su mano como un salvavidas. 6 llamadas a Dani, todas sin respuesta. 3 horas desde su críptico mensaje de texto sobre la reunión de RRHH en la ciudad califa. Su pulgar se cernió sobre la pantalla, debatiendo si volver a llamar a su compañera de piso o tomar medidas más directas. El supervisor del sitio de construcción ya había llamado 2 veces, preguntando por su ausencia en el turno de la mañana. Los salarios perdidos dañarían su presupuesto cuidadosamente administrado, pero el creciente nudo de temor en su estómago hacía que tales preocupaciones parecieran triviales. El coche continuó su viaje hacia el vacío, llevando a Dani hacia una confrontación de la que el esquema había prometido que no regresaría. El anillo que había dejado en la bandeja ya había puesto en marcha una cadena de consecuencias que la transformarían de una persona en un problema. De una mujer de principios en una variable inconveniente que requería eliminación. El aspecto más aterrador de estas situaciones es cómo los sistemas de poder pueden movilizarse contra las personas que se atreven a decir no, observa la abogada de derechos humanos Leila Navarro. Los recursos desplegados, oficinas falsas, personal múltiple, vehículos, vigilancia, representan una fuerza abrumadora dirigida a una sola persona cuyo único crimen fue mantener su dignidad y autonomía. Es un claro recordatorio de cuán delgada es realmente la capa de seguridad para aquellos que existen en los márgenes de estas sociedades, independientemente de su estatus profesional o aparente integración. Si esta cruda representación de la vulnerabilidad frente al poder descontrolado resuena con usted, suscríbase ahora para seguir la tragedia que se desarrolla de Daniele Mercado. Una mujer cuya simple negativa puso en marcha una desaparición que apenas dejaría una honda en la reluciente superficie del mundo expatriado de Abu Dhabi. En nuestro próximo segmento, seremos testigos de la desesperada búsqueda de la verdad contra un sistema diseñado para borrar preguntas inconvenientes y las personas que se atreven a hacerlas. El silencio que se propaga a la comisaría de policía de Abu Dhabi en Al-Khalidiyya se erigía como un monumento a la eficiencia burocrática, suelos de mármol relucientes, sistemas de cola digitales. Oficiales con uniformes impecables que procesaban papeleo con el profesionalismo desapegado de los cajeros de banco. Marco Reyes se sentó en una silla de plástico moldeado en la sala de espera, sus botas de construcción incongruentes contra el inmaculado suelo. El polvo del sitio de trabajo todavía pegado a sus vaqueros a pesar de su esfuerzo por limpiarse antes de venir. 26 horas desde que Dani había desaparecido.
26 horas de llamadas sin respuesta, de creciente temor, de consultas cada vez más desesperadas a su aerolínea, a su compañera de piso, a sus amigos. 26 horas que lo habían envejecido visiblemente, grabando líneas de preocupación alrededor de sus ojos, profundizando el surco entre sus cejas en una marca permanente de angustia. Su número apareció en la pantalla digital sobre el mostrador de recepción, 47. Se acercó al mostrador, donde un joven oficial emiratí lo miró con cortés desinterés. Necesito reportar a una persona desaparecida, dijo Marco, las palabras espesas en su garganta. Mi prometida, Daniele Mercado. Ha estado desaparecida desde ayer por la mañana. Los dedos del oficial se movieron sobre su teclado, ingresando la información con eficiencia. Practicada. Nacionalidad: Filipina. Es azafata en Elite Air Services. Un cambio sutil en el comportamiento del oficial, casi imperceptible, pero Marco había vivido en los Emiratos el tiempo suficiente para reconocer la recalibración que ocurría cuando se mencionaban ciertas nacionalidades. La sutil rebaja de la prioridad. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con ella? Me envió un mensaje de texto ayer a las 9:30 de la mañana. Iba a una reunión de RRHH en la ciudad Califa. Edificio C. Nunca regresó. Su teléfono va directamente al buzón de voz. El oficial continuó escribiendo, su expresión sin cambios. ¿Ha faltado al trabajo? La aerolínea dice que está ausente sin permiso. Pero eso no es posible. Nunca ha faltado a un turno en 6 años. ¿Algo le ha pasado? ¿Algún historial de problemas de salud mental? ¿Problemas financieros? ¿Dificultades en la relación? Las preguntas llegaron con desapego burocrático, una lista de verificación que se completaba metódicamente. Marco sintió una oleada de frustración, rápidamente reprimida. La ira no ayudaría a encontrar a Dani. No. Nada de eso. Ella está estable, es responsable. Algo está mal. Alguien se la ha llevado. Ante esto, el oficial levantó la vista, su expresión se agudizó ligeramente. ¿Está alegando secuestro? ¿Tiene pruebas que respalden esta afirmación? Marco dudó. La verdad, sobre la propuesta del jeque Khaled, sobre la negativa de Dani, sobre las sutiles advertencias y las represalias profesionales que habían seguido, sonaba increíble incluso para sus propios oídos. Sin pruebas, sin testigos, era su palabra contra uno de los hombres más poderosos de Abu Dhabi. Una acusación peligrosa que podría costarle su propia visa, su trabajo, quizás incluso su libertad si se consideraba difamatoria. Ella nunca desaparecería voluntariamente, dijo finalmente. Eso es toda la prueba que necesito. El oficial completó el formulario, sus pulsaciones de teclas una suave percusión en el espacio tranquilo. Presentaremos un informe, dijo, su tono dejó claro cuán poca prioridad recibiría esto. El procedimiento estándar es esperar 48 horas para adultos sin evidencia de juego sucio. Muchos expatriados se van voluntariamente sin informar a los empleadores o asociados. La palabra asociados quedó en el aire, una recategorización deliberada de la relación de Marco con Dani, una sutil disminución de su preocupación de la de un prometido a la de un mero conocido. Recibió una impresión con un número de caso, una formalidad que prometía procedimiento sin acción. La respuesta inicial a los informes de personas desaparecidas refleja las jerarquías sociales y las estructuras de poder existentes, explica la doctora Fátima Al-Mansouri, criminóloga. En los estados del Golfo, estas jerarquías son complejas, incorporando nacionalidad, clase social, sector de empleo y género. Los informes sobre trabajadores domésticos, personal de servicio o ciertas nacionalidades a menudo reciben menos atención inmediata, operando bajo suposiciones institucionales de que es más probable que estas personas se hayan ido voluntariamente o hayan violado los términos de la visa. Estas suposiciones crean retrasos críticos en las cruciales primeras horas de una desaparición.
Cuando Marco salió de la comisaría, la llamada a la oración de la tarde resonó en la ciudad. Un sonido inquietante y hermoso que alguna vez había representado el tapiz cultural que él y Dani habían adoptado como parte de su experiencia expatriada. Ahora se sentía como un recordatorio de su estatus de forastero, del vasto abismo entre su preocupación desesperada y el sistema implacable que intentaba navegar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su supervisor del sitio: o te presentas mañana o considera tu contrato terminado. El mensaje no fue cruel, simplemente fáctico. La industria de la construcción operaba con márgenes ajustados y plazos más ajustados. Los trabajadores eran reemplazables, el progreso no. En su bolsillo, Marco llevaba el anillo de compromiso de Dani, recuperado de su apartamento donde guardaba la réplica que había comprado después de dejar el original en la bandeja de la cena del jeque. El metal estaba caliente contra sus dedos, un pequeño círculo de plata que representaba todo lo que habían planeado juntos: la boda en Cebú el próximo año, la pequeña casa que esperaban construir, los niños que habían nombrado en conversaciones nocturnas. Sueños que ahora se sentían como vapor, dispersándose en la dura luz de su ausencia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el jeque Khaled Al-Noaimi estaba en las ventanas de suelo a techo de su oficina en la sede corporativa de la familia, viendo a Abu Dhabi brillar bajo el calor de la tarde. Detrás de él, se estaba preparando una conferencia de prensa, micrófonos dispuestos, iluminación ajustada, personal de relaciones públicas revisando los puntos de conversación para el anuncio de la fusión saudí. 2.000 millones de dólares de activos combinados, una asociación estratégica que remodelaría el panorama energético de la región. Su prima Leila entró sin llamar, su maletín Hermes agarrado como un escudo, su expresión cuidadosamente neutral. Los saudíes han confirmado su asistencia, dijo sin preámbulos. El propio príncipe Abdullah firmará. Necesitamos una perfección absoluta hoy. Khaled asintió, su reflejo en el vidrio no revelaba nada de sus pensamientos internos. Todo está arreglado. Leila lo estudió, su mirada aguda bajo el elegante marco de su hijab. ¿Lo está? ¿Sin cabos sueltos? La pregunta quedó en el aire entre ellos, su significado real claro. Khaled se apartó de la ventana, su expresión una obra maestra de dignidad compuesta: el viudo en duelo, el empresario visionario, el pilar de la sociedad que se preparaba para llevar el legado de su familia a nuevas alturas. Ella está contenida, dijo simplemente. Sin grabaciones, sin testigos. Leila asintió una vez, satisfecha. La prensa preguntará sobre los rumores de matrimonio. Los saudíes valoran la estabilidad, la estructura familiar. ¿Tu respuesta? Permanezco dedicado a la memoria de mi difunta esposa, respondió, las palabras practicadas, perfectas. Cuando sea el momento adecuado, honraré su deseo de que vuelva a encontrar la felicidad. Con alguien adecuado. El énfasis en la palabra, adecuado, fue sutil pero inconfundible, un reconocimiento de la lección aprendida, el error corregido. La aprobación de Leila fue igualmente discreta, una ligera relajación de sus hombros, un pequeño asentimiento de satisfacción. La máquina del poder y la riqueza continuaría su buen funcionamiento, sin ser perturbada por deseos inconvenientes o negativas problemáticas. El poder no solo se protege a sí mismo a través de la violencia manifiesta, señala la politóloga doctora Amina Khoury. Sanea sus acciones a través del lenguaje, a través de la actuación, a través de la creación de narrativas aceptables que enmascaran realidades incómodas. La narrativa del viudo en duelo cumple múltiples funciones, genera simpatía, establece el carácter moral y crea un marco donde ciertas acciones se vuelven impensables, más allá de toda sospecha. ¿Quién cuestionaría a un hombre que todavía honra la memoria de su esposa fallecida? En un edificio anodino en las afueras de Abu Dhabi, Rashid se sentó a revisar las imágenes de vigilancia de la operación. La vigilancia había sido exhaustiva, la extracción limpia. Sin testigos, sin rastro digital, sin evidencia que pudiera conectar al jeque Khaled con la desaparición de una azafata que se había atrevido a rechazarlo.
Su teléfono sonó, una línea segura utilizada solo para las comunicaciones más sensibles. Está hecho, dijo simplemente. Sin complicaciones. La voz al otro lado, uno de los hombres que había escoltado a Danny fuera de la oficina falsa de RRHH, fue igualmente concisa. La limpieza está completa. Sin evidencia recuperable. Rashid finalizó la llamada, su expresión sin cambios mientras eliminaba las imágenes de seguridad, borrando el registro digital final de los últimos momentos de Daniele Mercado. En su mundo, la gente desaparecía con sorprendente regularidad, testigos inconvenientes, empleados problemáticos, individuos que representaban complicaciones para el buen funcionamiento del poder. La maquinaria de eliminación estaba bien engrasada, practicada, invisible para aquellos que se beneficiaban de su eficiencia. Lo que le había sucedido a Danny en esas horas finales nunca se documentaría en ningún registro oficial. El esquema había sugerido una instalación de almacenamiento de petróleo abandonada, acelerante, fuego, el medio más eficiente para eliminar evidencia cuando un cuerpo nunca debe ser encontrado. La realidad fue probablemente aún más clínica, más impersonal, un problema resuelto con desapego profesional, el elemento humano reducido a un desafío logístico superado con éxito. El aspecto más escalofriante de estas desapariciones es su cualidad administrativa, observa el Dr. Jonathan Chen, investigador forense. Se manejan como operaciones corporativas, con planificación, asignación de recursos, evaluación de riesgos e informes posteriores a la acción. Esta burocratización de la violencia crea una distancia psicológica para todos los involucrados, transformando una vida humana en un proyecto para ser gestionado hasta su finalización. En Manila, la hermana de Danny, Nina, se sentó en el dormitorio de su universidad, mirando su teléfono con creciente temor. 3 días desde su último contacto con Danny. 3 días de mensajes sin respuesta, de clichés de la aerolínea, de vagas garantías del consulado de Filipinas en Abu Dhabi. El memo de voz cifrado que Danny había enviado permanecía sin abrir en su correo electrónico seguro, una cápsula del tiempo digital a la que aún no había encontrado el coraje de acceder. Sintiendo instintivamente que su contenido transformaría la preocupación en certeza, la esperanza en dolor. De vuelta en Dubái, Marco regresó a su pequeño apartamento, el espacio perseguido por la ausencia de Danny, sus libros en el estante, su taza de café favorita en el estante de platos. Su aroma aún persistente en la funda de la almohada. Había llamado a todos, agotado todas las vías disponibles para un hombre de sus recursos y conexiones limitados. El consulado de Filipinas había tomado su declaración, pero ofrecía pocas esperanzas, estos casos rara vez llegan a alguna parte. Las autoridades tienen una discreción significativa en cómo se investigan. La realidad tácita flotaba en el aire, que algunas vidas se consideraban más valiosas que otras, que algunas desapariciones merecían cobertura de primera plana e intervención gubernamental. Mientras que otras se relegaban a anotaciones burocráticas y dolor privado. Una azafata filipina, por muy dedicada y querida que fuera, no se registraba como una prioridad en un sistema diseñado para proteger el poder en lugar de a las personas. Cuando Marco se derrumbó en su cama, agotado emocional y físicamente, un golpe en la puerta lo sacudió. La esperanza surgió, irracional pero imparable, tal vez Danny había regresado, había perdido su teléfono, había sido atrapada en algún percance burocrático que lo explicaba todo. En cambio, abrió la puerta para encontrarse con un mensajero, que le entregó un simple sobre Manila antes de irse sin decir una palabra. Dentro, un billete de ida a Manila, salida programada para la mañana siguiente, y una nota escrita a mano en papel caro: olvídala. O tú también desaparecerás. La amenaza era tan elegante como explícita, una demostración de alcance, de recursos, de la capacidad de localizarlo, de entrar en su edificio, de monitorear sus movimientos. El mensaje claro: no habría investigación, ni justicia, ni cierre. Solo silencio, o la extensión del destino de Danny para incluirlo también a él. Marco se paró en la puerta, el billete agarrado en su mano temblorosa, enfrentado a una opción imposible:
abandonar la búsqueda de la mujer que amaba, o unirse a ella en la desaparición. Preservar su memoria, o convertirse en otra estadística, otra historia de advertencia susurrada entre la comunidad expatriada. El sistema que se había llevado a Dani ahora le ofrecía una cruel piedad, supervivencia a costa de la rendición, vida al precio del silencio. Estas opciones forzadas representan la máxima expresión del desequilibrio de poder, explica la defensora de los derechos humanos María González. La víctima es hecha cómplice de su propia opresión, obligada a participar en el borrado de la verdad a cambio de la existencia continuada. Es una forma de control particularmente insidiosa, una que no solo elimina un problema sino que recluta a los sobrevivientes para mantener el silencio que permite que tales sistemas persistan. En su celebración de fusión esa noche, el jeque Khaled levantó una copa de cristal de champán sin alcohol, brindando por los dignatarios saudíes y socios comerciales reunidos en el opulento salón de baile del Hotel Emirates Palace. Los flashes de las cámaras capturaron su sonrisa digna, su impecable sastrería, su aura de autoridad benévola. Los corresponsales financieros notaron su notable compostura y liderazgo visionario. Sin saber que debajo de la actuación yacía un hombre que había orquestado la desaparición de una mujer con la misma atención meticulosa que aportaba a las adquisiciones comerciales. Durante el servicio de cena, una camarera filipina con cabello negro largo se acercó a su mesa. Por una fracción de segundo, la compostura de Khaled se deslizó, un estremecimiento apenas perceptible, un destello momentáneo de algo como reconocimiento o culpa, antes de que la máscara se restableciera. Más tarde esa noche, solo en su villa en la isla Saadiyat, haría una donación anónima a un orfanato de Manila, la transacción canalizada a través de múltiples empresas fantasma. El destinatario catalogado en los registros internos como Fondo Conmemorativo Daniel Mercado. No era culpa, exactamente, hombres como Khaled rara vez experimentaban una emoción tan ordinaria, sino quizás un reconocimiento del desperdicio, del potencial incumplido, de la belleza extinguida innecesariamente. La donación no fue expiación sino cuidado posterior, un pequeño ajuste al libro mayor cósmico. Sin sentido para la mujer cuya vida había sido borrada pero significativo para el hombre que necesitaba mantener su autoimagen como fundamentalmente razonable, incluso generoso. A pesar de las ocasionales decisiones difíciles requeridas por su posición. Si este examen inquebrantable del poder, el privilegio y la desechabilidad de ciertas vidas le ha sacudido, prepárese para nuestro próximo segmento, donde seguiremos la elección imposible de Marco y descubriremos cómo el mensaje final de Dani, conservado al cuidado de su hermana, se convierte en lo único que sus asesinos no pudieron borrar. Suscríbase ahora para presenciar la conclusión de esta trágica historia y la pequeña y frágil justicia que emerge del silencio que dejó el coraje de una mujer. La desaparición. El complejo remoto del desierto cerca de Al-Ain existía en el limbo gubernamental, oficialmente una instalación de almacenamiento militar fuera de servicio. Extraoficialmente un sitio para asuntos que requerían discreción absoluta. Rodeado de muros de hormigón de 8 pies rematados con alambre de púas. Su ubicación cuidadosamente omitida de las imágenes satelitales a través de acuerdos con compañías de tecnología que entendían el valor de la cooperación con ciertos intereses. El complejo se asentó como una cicatriz en el paisaje desértico, sus edificios color arena casi invisibles contra el terreno circundante, un lugar diseñado para tragar secretos sin dejar rastro. Dentro de una habitación sin ventanas, Daniel Mercado se sentó en una silla de metal atornillada al suelo de hormigón. 72 horas desde su secuestro. 72 horas de cautiverio marcadas por una rotación metódica de guardias, comidas regulares de pan plano y agua, y un silencio roto solo por la llegada intermitente de Rashid, el jefe de seguridad del jeque Khaled. Su uniforme azul marino, una vez un símbolo de orgullo profesional, estaba arrugado y manchado, su pulcro moño se había derrumbado en una cascada enredada, pero su postura se mantuvo recta, su mirada firme a pesar del agotamiento grabado en su rostro.
La resistencia psicológica mostrada por los rehenes en situaciones de cautiverio prolongado revela algo profundo sobre la resiliencia humana, explica la doctora Nadia Hussein, psicóloga de trauma. Cuando se despoja de todo control externo, muchas personas se retiran a una fortaleza interior, un núcleo de identidad y principio que los captores no pueden violar. Esta resistencia psicológica a menudo se convierte en la última y más significativa forma de autonomía disponible para ellos. Rashid entró en la habitación para la que sería su conversación final, su expresión tan impasible como lo había sido durante cada interrogatorio anterior. Colocó un documento sobre la pequeña mesa de metal entre ellos, junto con un bolígrafo cuyo peso sugería una ingeniería costosa. La situación se ha vuelto insostenible, dijo, su voz no transmitía ni crueldad ni compasión. Se ofrece una oportunidad final. $5 millones. Una nueva identidad. Una vida cómoda lejos de aquí. Empujó el documento hacia adelante. Usted firma, confirmando una relación romántica iniciada por usted. Acepta el acuerdo. Desaparece, a Tailandia, a México, donde lo desee. Sin contacto con la familia, con su prometido. Un nuevo comienzo. Dani miró el documento, el denso texto legal nadando ante sus ojos cansados. La oferta seguía siendo la misma, solo que el empaque había cambiado, ya no era una propuesta de matrimonio, sino un acuerdo financiero diseñado para borrarla. El resultado idéntico, su transformación de una mujer con historia, con conexiones, con identidad, en algo poseído y controlado. ¿Y si me niego?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La expresión de Rashid no cambió. Entonces desaparecerá de todos modos. Pero sin el dinero. Sin la comodidad. Sin la elección. La amenaza fue entregada con el mismo desapego administrativo que podría usar para explicar una reestructuración corporativa, una simple cuestión de asignación de recursos y resolución de problemas. Dani miró el bolígrafo, el documento, la mano que ofrecía un trato que no era un trato en absoluto, sino un intento final de asegurar su cumplimiento en su propio borrado. Prefiero estar muerta que ser una mentira, dijo, su voz firme a pesar del agotamiento, el miedo, la creciente certeza de su destino. Las palabras surgieron no como bravuconería sino como simple verdad, un reconocimiento de que algunos compromisos corroían el alma más allá de la recuperación, que algunos precios eran demasiado altos independientemente de las consecuencias de la negativa. Rashid la estudió por un largo momento, su expresión sugería no ira sino una especie de reevaluación profesional. Se había encontrado con resistencia antes, de competidores, de oponentes políticos, de varios obstáculos a la voluntad de su empleador. Pero rara vez la había visto manifestarse con tanta certeza tranquila, tanta ausencia de teatralidad. Recogió el documento y el bolígrafo, guardándolos en su chaqueta con meticulosa precisión. Se harán arreglos, dijo simplemente, y se fue. Este momento de negativa final representa la expresión más pura de autonomía moral, señala el Dr. Ibrahim Al-Farsi, experto en ética. Cuando se eliminan todas las protecciones externas, cuando las consecuencias son más nefastas, la elección de mantener el principio se vuelve casi trascendente. Una afirmación final de que algún núcleo de personalidad sigue siendo inviolable, incluso frente al poder abrumador. Lo que siguió nunca aparecería en ningún registro oficial, nunca sería reconocido por ninguna autoridad, existiría solo en la memoria de quienes realizaron la sombría mecánica de la desaparición. Tras la caída de la noche, Dani fue transportada desde el complejo. El SUV negro siguiendo remotas pistas del desierto hasta una instalación de almacenamiento de petróleo abandonada en una región donde se había planificado el desarrollo corporativo y luego se había abandonado, dejando ruinas industriales para ser recuperadas por la arena y el silencio. La violencia no nació de la pasión o la crueldad, sino de la fría necesidad logística, un problema que requería resolución, un cabo suelto que requería recorte. Los detalles físicos importan menos que la maquinaria implacable del poder que los hizo inevitables. Lo que importa es que Daniele Mercado,
que había vivido con dignidad y muerto con principios intactos, fue reducida a cenizas y memoria, sus restos eliminados con eficiencia industrial que no dejó rastro, ni evidencia, ni cuerpo para el luto o la justicia. La eliminación industrial de restos representa la máxima burocratización de la violencia, explica la doctora Sofía Chen, antropóloga forense. Transforma el asesinato de un acto de pasión o incluso de eliminación calculada en algo más parecido a la gestión de residuos, un problema técnico que debe resolverse con la metodología adecuada. Este enfoque administrativo de la desaparición se ha perfeccionado en regiones donde los intereses poderosos requieren una discreción absoluta. La narrativa oficial se ensambló con eficiencia practicada. El ITER Services emitió una escueta declaración declarando a Daniele Mercado dimitida sin previo aviso, un hecho lo suficientemente común en el mundo transitorio del empleo expatriado como para plantear pocas preguntas. Su archivo de personal fue anotado con una sola línea, terminado, abandono del trabajo, el equivalente administrativo de un punto al final de una oración, cerrando un capítulo sin explicación. La policía de Abu Dhabi cerró su caso de persona desaparecida con igual brevedad, investigación suspendida, sin evidencia de juego sucio. El archivo fue archivado en el limbo digital, técnicamente accesible pero prácticamente olvidado. Una estadística más en el tranquilo giro de los trabajadores expatriados que aparecían y desaparecían con los ritmos de los mercados laborales globales. Los medios de comunicación, en sintonía con las sutiles corrientes de poder e influencia en los Emiratos, mantuvieron un silencio total. Sin titulares, sin historias de interés humano, sin preguntas sobre una azafata filipina cuya desaparición podría haber justificado la cobertura en un contexto diferente que involucrara a diferentes partes. La maquinaria de la narrativa pública zumbó sin ser molestada, centrándose en cambio en la fusión histórica entre Al Noaimi Holdings y Saudi Energy Partners. Un acuerdo de $2.000 millones que prometía remodelar el panorama económico regional para las generaciones. El silencio de los medios en estos casos rara vez es el resultado de una censura explícita, señala la doctora Fátima Rahman, profesora de ética periodística. Más bien, surge de un complejo ecosistema de autorregulación, una comprensión implícita de qué historias invitan al escrutinio y cuáles invitan a la consecuencia. Los reporteros desarrollan un sentido instintivo de qué límites se pueden cruzar y cuáles están electrificados. En entornos donde las credenciales de prensa, las visas y el acceso dependen de mantenerse en buena posición con las autoridades, este instinto de autoconservación se vuelve profesionalmente adaptativo. En su apartamento de tripulación, Lía Rodríguez, la compañera de piso de Dani, empacó las pertenencias de su colega en cajas de cartón con tranquila eficiencia. El departamento de RRHH de la aerolínea le había indicado que despejara el espacio para un nuevo miembro de la tripulación que llegaría la semana siguiente. Mientras doblaba la ropa de Dani, catalogaba sus libros, envolvía la fotografía enmarcada de su familia en Bacolod, Lía contuvo las lágrimas. Había conocido a Dani durante 3 años, había compartido comidas y confidencias y la peculiar intimidad de la vida expatriada lejos de casa. No creía ni por un momento que Dani simplemente hubiera abandonado su trabajo, su prometido, su vida cuidadosamente construida sin decir una palabra. Pero también entendía las reglas no escritas de supervivencia en Dubái, los límites de las preguntas permisibles, los peligros de empujar contra las narrativas establecidas por aquellos con poder para remodelar la realidad. Ella enviaría las pertenencias de Dani a la dirección en Bacolod, encendería una vela en la Iglesia Católica Filipina en su próximo día libre, preservaría la memoria de su amiga en el santuario privado de su corazón. Pero ella no haría preguntas. Ella no armaría un escándalo. Ella continuaría volando las rutas asignadas, sirviendo a los VIP designados, manteniendo el agradable comportamiento profesional requerido. Porque Lía también tenía responsabilidades, padres que necesitaban apoyo, hermanos en la escuela. Un futuro construido sobre la frágil base del empleo continuo en un sistema donde la complicidad y la supervivencia eran a menudo indistinguibles. Marco Reyes se paró en la puerta de embarque del Aeropuerto Internacional de Dubái,
el billete de ida a Manila agarrado en su mano, el anillo de compromiso duplicado de Dani pesado en su bolsillo. A su alrededor, los viajeros se movían con el caos decidido de cualquier terminal internacional, familias reuniéndose, gente de negocios revisando dispositivos, el flujo constante de la humanidad en tránsito. La vida ordinaria continuaba con cruel indiferencia a su apocalipsis privado. Su elección no se había hecho en un momento de coraje o cobardía, sino en la fría claridad del amanecer mientras miraba el billete y la amenaza que lo acompañaba. Quedarse sería desaparecer como Dani había desaparecido. Irse era abandonar cualquier esperanza de descubrir la verdad, de buscar justicia, de honrar su memoria a través de la persistencia. Sin embargo, ¿qué justicia podría encontrarse contra fuerzas capaces de borrar a una persona tan completamente? ¿Qué verdad podría establecerse cuando todas las vías institucionales estaban bloqueadas, cada testigo potencial silenciado por los mismos temores que ahora forzaban su partida? La coerción de los seres queridos representa una forma de control particularmente insidiosa, observa el Dr. Amir Khan, especialista en resolución de conflictos. Transforma la conexión personal de una fuente de fortaleza en una vulnerabilidad a ser explotada. Al amenazar a Marco, los responsables de la desaparición de Daniele demuestran una comprensión sofisticada del apalancamiento. Forzando la complicidad no a través de la intimidación directa sino a través de la manipulación del apego y la responsabilidad. Mientras la llamada final de embarque resonaba en la terminal, Marco se unió a la cola, sus movimientos automáticos, su mente en otra parte. El sobre Manila con su amenaza explícita había sido quemado, las cenizas desechadas, pero su mensaje permaneció grabado en su conciencia. Olvídala. O tú también desaparecerás. Una elección que no era una elección en absoluto, simplemente el reconocimiento de que su muerte no haría nada para honrar la memoria de Dani. No serviría a ningún propósito más allá de satisfacer la misma maquinaria de poder que la había reclamado. Abordaría el avión no para olvidar, sino para recordar. No para abandonar la verdad, sino para preservarla. No como un acto de rendición, sino como una retirada estratégica a un lugar donde podría encontrar un tipo diferente de justicia. Una vía diferente para preservar la verdad de quien había sido Daniele Mercado y lo que se le había hecho. Mientras el avión despegaba del suelo de Dubái, virando sobre el Golfo Pérsico cuyas aguas ahora ocultaban innumerables secretos, Marco agarró el anillo de Dani en su palma como un talismán. El metal se calentó contra su piel, un pequeño círculo de plata que ahora representaba no solo amor y compromiso, sino memoria y testimonio, la prueba tangible de que Daniele Mercado había existido, había amado. Se había mantenido firme en sus principios incluso cuando esa postura le costó todo. Si le cuesta comprender la brutal realidad de lo que sucede cuando la gente común choca con sistemas de poder sin control, no está solo. La historia de Daniele Mercado no es solo una tragedia, es una ventana al mundo en la sombra que existe bajo la superficie reluciente de las ciudades globales, donde algunas vidas se consideran prescindibles al servicio de la riqueza y la influencia. Suscríbase ahora para nuestro acto final, donde descubriremos cómo la verdad, aunque enterrada, se niega a permanecer en silencio. Y como el acto final de coraje de Dani crea ondas que incluso los más poderosos no pueden controlar. El anillo que no se perdería un año después, la pequeña capilla de Santo Niño en Cebú brillaba con la luz de la tarde que se filtraba a través de vidrieras, proyectando charcos de azul y oro a través de los desgastados bancos de madera. Marco Reyes se arrodilló en la última fila, sus manos de trabajador de la construcción entrelazadas en oración. Su expresión de dolor compuesto en lugar de la agonía cruda que había marcado su regreso a Filipinas 12 meses antes. El servicio dominical había terminado horas atrás, la iglesia ahora vacía, excepto por unas pocas mujeres mayores encendiendo velas cerca del altar y la figura solitaria de Marco, manteniendo su vigilia semanal. En el año transcurrido desde su partida forzada de Dubái, Marco había reconstruido algo parecido a la vida a partir de los restos de la pérdida.
Había encontrado trabajo como ingeniero de obra para una empresa de desarrollo local, había alquilado un pequeño apartamento con vistas al puerto, había establecido las tranquilas rutinas de supervivencia. Pero cada domingo, sin falta, venía a esta capilla donde él y Dani habían planeado casarse. Colocaba una orquídea blanca ante la pequeña placa conmemorativa no oficial que había instalado con el permiso compasivo del sacerdote y se sentaba con su memoria. La placa no llevaba fechas, ni mención de Dubái o desaparición o las verdaderas circunstancias de su ausencia. Simplemente, Daniele Mercado. Amada hija, hermana, prometida. Prefiero estar muerta que ser una mentira. La frase final, que Nina, la hermana de Dani, le había informado después de que finalmente encontró el coraje de escuchar el memo de voz cifrado, se había convertido en su ancla. La destilación de todo lo que había amado de la mujer ahora desaparecida. Su claridad moral, su coraje tranquilo, su negativa a ser disminuida incluso cuando esa negativa le costó todo. El acto de crear memoriales no oficiales cumple funciones psicológicas y sociales profundas, explica la doctora María Concepción, investigadora del duelo. En los casos en que el reconocimiento oficial es imposible o negado, estos espacios físicos de recuerdo se convierten en actos de resistencia, afirmaciones de que la persona borrada existió, importó, merece ser recordada. Transforman el dolor privado en testimonio público, incluso a la escala más pequeña. Marco se llevó la mano al bolsillo, sus dedos se cerraron alrededor del anillo de plata que llevaba a todas partes, el metal desgastado por el manejo constante. Había considerado muchas veces qué hacer con esta última conexión física con Dani, si enterrarlo, guardarlo en una caja de recuerdos, usarlo él mismo como recordatorio. Pero ninguna de estas opciones se sentía correcta, se sentía adecuada al peso de la importancia que ahora llevaba la simple banda. Mientras se sentaba en el silencio de la capilla, su teléfono vibró en su bolsillo, una llamada de Nina, ahora en su último año de estudios de periodismo en la Universidad de Filipinas. Él respondió suavemente, consciente del espacio sagrado. Sucedió, dijo Nina sin preámbulos, su voz tensa con una mezcla compleja de reivindicación y dolor renovado. La nota de voz. Está en todas partes. Marco cerró los ojos, absorbiendo la importancia de sus palabras. Durante meses, habían debatido qué hacer con el testimonio final de Dani, la grabación cifrada que había creado como seguro, como testimonio. Como prueba de que lo que sea que le hubiera sucedido era el resultado directo de su negativa a la propuesta del jeque Khaled. Nina había abogado por su liberación, por la exposición pública. Marco había aconsejado cautela, temeroso de que las mismas fuerzas que se habían llevado a Dani llegaran a través de continentes para silenciar también a su hermana. Al final, la decisión se había tomado no en un momento de coraje sino de indignación. Nina había estado investigando una historia sobre desapariciones de trabajadores filipinos en el extranjero cuando descubrió un patrón, otras 3 mujeres desaparecidas de estados del Golfo en la última década. Todas después de encuentros con hombres poderosos, todos casos cerrados sin resolución. La historia había sido cancelada por su editor, citando sensibilidad diplomática. Esa noche, había subido la nota de voz de Dani a múltiples servidores seguros, enviando copias a organizaciones internacionales de derechos humanos. Defensores de los derechos laborales y periodistas conocidos por cubrir temas de derechos de los trabajadores. ¿Qué tan grave es?, preguntó Marco, ya calculando riesgos, contingencias, la necesidad de trasladar a Nina a un lugar más seguro. Es viral, respondió ella. Los principales medios no lo tocarán directamente, pero está en todas las redes sociales. Almohadilla y Fidisapear es tendencia. La gente está compartiendo sus propias historias. Las embajadas están emitiendo declaraciones negando su participación. Al Noaimi Holdings ha emitido una negación formal. Las negaciones oficiales habían llegado con rapidez predecible y mensajes coordinados. Las autoridades del OSU expresaron preocupación mientras enfatizaban la falta de evidencia que conectara a cualquier entidad oficial con la desaparición de la señora Mercado.
Elite Air Services reiteró su posición de que ella había dimitido sin previo aviso, un hecho común en la industria. El portavoz del jeque Khaled emitió una escueta declaración: el jeque Al Noaimi apenas conocía a la señora Mercado más allá de su capacidad profesional como azafata. Estas acusaciones son categóricamente falsas y potencialmente difamatorias. La respuesta institucional a las fechorías expuestas sigue patrones predecibles, señala el Dr. Sanjay Mehta, experto en gestión de crisis. Negación, minimización, cuestionamiento de la evidencia y, a menudo, desacreditación sutil de la víctima. La estrategia se basa en la corta capacidad de atención del público y la dificultad de mantener la indignación sin nueva información continua. En casos que involucran a los desaparecidos, esta estrategia es particularmente efectiva. El testigo principal está, por definición, no disponible para contrarrestar la narrativa. Pero algo se había alterado en el año transcurrido desde la desaparición de Dani, una creciente conciencia global de la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes. Una creciente disposición a cuestionar la impunidad de la riqueza y el poder, un ecosistema de redes sociales que podía amplificar voces que antes se silenciaban fácilmente. La voz de Dani, clara, firme, profética en su simplicidad, resonó más allá de las circunstancias específicas de su caso: si desaparezco, es porque dije no. Mujeres de todos los continentes reconocieron la verdad universal en esas palabras: el peligro inherente a la negativa, el precio a menudo exigido por mantener los límites contra aquellos acostumbrados al cumplimiento. Los trabajadores en el extranjero se identificaron con su vulnerabilidad, su precaria navegación de sistemas diseñados para extraer mano de obra mientras minimizaban los derechos y las protecciones. Su voz, una vez silenciada, ahora resonaba en un coro de reconocimiento y experiencia compartida. Las repercusiones se movieron como ondas sísmicas a través de los cuidadosamente construidos edificios de poder e influencia. Los socios saudíes en la fusión energética del jeque Khaled, aunque no hicieron declaraciones públicas, comenzaron a distanciarse en silencio, reprogramando reuniones, retrasando una mayor integración de las operaciones, expresando una renovada necesidad de diligencia debida en comunicaciones cuidadosamente redactadas. La narrativa del viudo honorable, el líder empresarial visionario, había adquirido una sombra que los inversores conservadores encontraban inquietante, independientemente de la prueba o la posición oficial. En los círculos empresariales de alto nivel, particularmente en regiones donde la reputación y el honor tienen un peso significativo, incluso la sugerencia de incorrección puede tener consecuencias materiales. Explica Terry Cal Joseph, analista financiero. Rara vez se trata de un juicio moral, sino de un frío cálculo de riesgo y asociación. La pregunta se convierte no en ¿es esto cierto?, sino en ¿esta asociación compromete potencialmente nuestra posición o reputación? El daño ocurre no a través de mecanismos legales sino a través de la sutil retirada de la confianza, que en estos círculos es la moneda real del poder. Marco escuchó mientras Nina describía las precauciones de seguridad, las consideraciones legales, el apoyo que ahora ofrecían las organizaciones internacionales involucradas en el caso. La conversación fue surrealista en su discusión práctica de asuntos que nunca podrían devolver la vida a Dani, nunca podrían realmente hacer justicia por lo que se había perdido. Sin embargo, había algo conmovedoramente apropiado en este desarrollo. Dani, que había vivido con tanta integridad tranquila, ahora se convertía en un catalizador de conversaciones sobre el abuso sistémico y el silencio institucional. Después de terminar la llamada, Marco permaneció en la capilla, observando cómo la luz de la tarde cambiaba, los patrones de color de las vidrieras se deslizaban por el desgastado suelo de piedra. Se quitó el anillo de Dani de su bolsillo, la plata atrapando la luz mientras lo giraba entre sus dedos. La decisión con la que había luchado durante meses se aclaró de repente, presentándose no como una elección sino como una inevitabilidad, una finalización. Esa noche, Marco se paró en un tramo tranquilo de playa a las afueras de la ciudad de Cebú, el sol poniente transformando el agua en láminas de oro martillado.
En su palma, el anillo de Dani atrapó la luz moribunda, la simple banda representaba todo lo que habían planeado juntos y todo lo que había sido robado. Por un momento, consideró el gesto esperado, el dramático lanzamiento del anillo a las olas, la liberación simbólica, el cierre cinematográfico. Pero esa no era la historia de Dani. La suya no era una historia de rendición o gestos simbólicos. Era una historia de postura de principios, de negarse a ser disminuida, de insistir en la verdad incluso cuando la verdad conllevaba un precio terrible. Tirar su anillo al mar sería participar en su borrado, sugerir que la memoria podía o debía desecharse, que lo que sucedió podría resolverse alguna vez a través del ritual o la liberación. En cambio, Marco se quitó la cadena de plata de alrededor de su cuello, un regalo de su madre cuando se había ido por primera vez a Dubái años antes, bendecida por el sacerdote local para su protección. Enhebró el anillo de Dani en la cadena, la banda de plata deslizándose para descansar contra su corazón mientras se abrochaba el cierre. No oculto, no desechado, sino llevado hacia adelante, un peso transformado en testimonio, el dolor transmutado en propósito. La decisión de mantener los tokens físicos de los difuntos cerca del cuerpo representa una profunda elección psicológica, observa la doctora Elena Santos, consejera de duelo. Transforma la pérdida de una ausencia a superar en una presencia a integrar, un reconocimiento de que ciertas conexiones no están destinadas a ser cortadas, sino a ser incorporadas a nuestra identidad continua. En casos de pérdida injusta, estos tokens a menudo se convierten en talismanes no solo de la memoria sino del propósito, recordatorios físicos de asuntos pendientes, de compromisos que trascienden la muerte. En las semanas y meses que siguieron, la nota de voz de Dani continuó reverberando a través de círculos cada vez más amplios. Desde el activismo en las redes sociales hasta las consultas formales de organizaciones laborales internacionales. Desde las discusiones diplomáticas hasta las conversaciones tranquilas entre los trabajadores expatriados en toda la región del Golfo. Ninguna autoridad individual reconoció la responsabilidad. Ningún individuo fue considerado responsable en ningún tribunal de justicia. La maquinaria del poder se ajustó, se adaptó, continuó su funcionamiento con apenas una pausa. Pero algo se había alterado, aunque ligeramente. Preguntas previamente no formuladas ahora se estaban expresando. Conexiones previamente inadvertidas se estaban mapeando. Patrones previamente descartados como coincidencias se estaban reconociendo como sistémicos. Daniele Mercado había sido borrada como persona, pero se había convertido en algo quizás más poderoso, un símbolo, un catalizador, una pregunta que se negaba a ser respondida con el silencio. El jeque Khaled al-Noaimi se retiró gradualmente de la vida pública, citando un deseo de privacidad y reflexión mientras se centraba en intereses familiares y esfuerzos filantrópicos. Su perfil en las publicaciones de negocios disminuyó, sus apariciones en foros económicos cesaron. Su nombre apareciendo principalmente en relación con donaciones caritativas a iniciativas educativas en el sudeste asiático. Si este retiro representaba una consecuencia, conciencia o simple ajuste estratégico seguía siendo conocido solo por él. En el aniversario de la desaparición de Dani, Marco se paró de principios contra fuerzas que veían su personalidad como negociable, su vida como prescindible. Intentaron borrar su nombre, susurró al viento y las olas. Pero algunos silencios resuenan más fuerte que los gritos. Y en algún lugar, en el espacio entre la justicia y la memoria, entre la pérdida y el propósito, la voz de Daniele Mercado continuó resonando, en la creciente conciencia de la vulnerabilidad de los expatriados. En las conversaciones tranquilas entre las azafatas sobre el establecimiento de protocolos de emergencia, en el mayor escrutinio de las desapariciones que antes se descartaban fácilmente. Su historia no había terminado con su borrado, sino que se había expandido a algo más grande que su tragedia individual. Una luz pequeña y persistente que iluminaba rincones de poder previamente envueltos en una cómoda oscuridad. El anillo de plata que Marco llevaba contra su corazón era más que un memorial al amor perdido. Era evidencia de existencia,
prueba de principios, testimonio de una verdad que los intereses poderosos habían gastado millones en ocultar. En un mundo donde algunas vidas se consideraban prescindibles al servicio de la riqueza y el estatus, la elección final de Dani, de permanecer fiel a sí misma incluso a un costo máximo, representaba no solo coraje personal sino desafío revolucionario. Le habían quitado la vida, su futuro, su propio cuerpo. Pero no habían logrado quitarle su verdad. Y en ese fracaso residían las semillas de su limitación final, el reconocimiento de que algunas cosas permanecían fuera del alcance incluso del poder más absoluto. Algunas voces, aunque silenciadas, se negaron a permanecer en silencio. Algunas historias, aunque borradas del registro oficial, continuaron siendo contadas. Algunos anillos, aunque dejados en una bandeja, encontraron su camino de regreso para dar testimonio. Al examinar casos como el de Daniele Mercado, confrontamos verdades incómodas sobre las estructuras de poder global y la distribución desigual de la justicia, reflexiona James Morrison, abogado de derechos humanos. Pero también vislumbramos algo profundamente esperanzador, la persistente capacidad humana para el coraje moral, la negativa a ser definido por sistemas de opresión. La forma en que los actos individuales de principio pueden eventualmente catalizar el reconocimiento y el cambio colectivos. Estas historias nos recuerdan que si bien el poder puede eliminar a las personas, no puede eliminar tan fácilmente la verdad que defendían. Esa verdad tiene una forma de regresar, de insistir en ser escuchada, de encontrar canales inesperados cuando los caminos convencionales están bloqueados. La próxima vez que vea un jet privado deslizarse hasta detenerse en una pista de aterrizaje del desierto, una azafata uniformada saludando a los pasajeros con cortesía profesional. Considere los límites invisibles que se están navegando, las reglas no escritas que se están observando, los cálculos tranquilos que están haciendo aquellos cuyas sonrisas enmascaran la vulnerabilidad. Considere a las Daniele del mundo, las que dicen no, las que se mantienen firmes en sus principios, las que pagan precios terribles por la dignidad que otros dan por sentada. Y recuerde, por cada historia que llega a la luz, innumerables otras permanecen enterradas en el silencio, en la indiferencia institucional, en el cálculo medido de que algunas vidas importan menos que otras. La verdadera medida de cualquier sociedad reside no en sus torres relucientes o indicadores económicos, sino en lo que le sucede a aquellos que se atreven a decir no al poder, y si sus voces, por silenciadas que estén, finalmente encuentran formas de resonar más allá de su ausencia. Si esta exploración del poder, la vulnerabilidad y el costo del coraje moral le ha afectado tan profundamente como me ha afectado a mí, tómese un momento para compartir esta historia. No porque cambiará los sistemas de la noche a la mañana, sino porque la conciencia es el primer paso hacia la rendición de cuentas y la memoria es el primer acto de justicia. A veces, ser testigo es la única forma de justicia inicialmente disponible, y de ese testimonio, el cambio inesperado puede finalmente surgir.